¿Recuerda algún político mexicano con verdadera convicción de ayudar al pueblo? Martínez Corvalán. Sí, hay muchos. Cárdenas, yo creo que fue un político, Cuauhtémoc y Lázaro, políticos que realmente se han preocupado no por ayudar al pueblo, porque esa es la visión paternalista, fíjate, ahora que lo dices, la convicción de ayudar al pueblo, el santo padrecito, el caudillo, el amo, el señor superior, viene con nosotros, pobrecito, nos va a ayudar. No. Trabajar por la dignidad de todos no es ayudarlos. No se reduce así. Y en México la política se ha confundido mucho con eso, entre otras cosas por las prácticas clientelistas del PRI, que ha llevado a su perfección absoluta Morena, ¿no? Político no está para ayudar al pueblo, está para trabajar por, con y para el pueblo. Para las mayorías y sobre todo para las mayorías más desprotegidas. Pero no es de ayudarlos. El ayudarlos es caridad. Se da de arriba hacia abajo. Tú pasas por la calle y le das una moneda a la persona que está con la manita extendida. Eso es caridad, eso es ayuda. Es lo que hace México con sus repartos de dinero. La solidaridad se da entre iguales. Nosotros somos iguales, pero tú estás en una condición peor que la mía, sin dejar de ser igual a mí. Y por lo tanto, trabajar para que tu condición suba no es ayuda. Es trabajo de igual a igual. Y eso nos ha pasado mucho, ¿no? ¿En qué nos puede ayudar el señor presidente? No. Pero claro, esto lo han fortalecido aquellos que creen que regalando cosas se ganan la lealtad de la gente. Y lo hemos visto en todos lados. Pero no, yo siempre he conocido gente que trabaja porque cree que es lo correcto, sobre todo en el mundo de la cultura. No creo que todos los políticos sean como muchos creen que son. Y cuando creas que eres, mira, te vas a mi Twitter y te buscas la entrevista de Jacinda Ardern, ex primera ministra de Nueva Zelanda, que compartí el día de ayer, para que veas cómo pueden ser los políticos.